Bienvenidos a Industrias Extractivas Noticias. En los titulares del día de hoy tenemos como protagónico el petróleo, donde nuestros compañeros Nicole Sabogal y Mauricio Lozano nos darán información sobre este tema. Empecemos con Mauricio, quien nos dará una breve introducción sobre todo este tema. Adelante, Mauricio. Entrevistamos a nuestro invitado de hoy, el autor colombiano Hugo Facio, y nos referenció acerca de la globalización como la expansión del modelo capitalista a escala mundial, basada en el acelerado intercambio de bienes, servicios y mercados que condujo al derrumbamiento de las fronteras nacionales y logró profundizar la interdependencia entre países, regiones, empresas y actores transnacionales que confluyeron en un único sistema de relaciones económicas y de información. En Colombia se reconfiguraron relaciones económicas, políticas y sociales, encaminadas a atraer inversión extranjera y también mantener un sano equilibrio fiscal para el autosostenimiento de las regiones y localidades de un país. Esto por un lado, y por el otro, contrarrestar los efectos negativos que conlleva la problemática del conflicto armado en Colombia. A continuación, evidenciaremos los aspectos más relevantes de esta transformación. Colombia pasó de ser un país eminentemente productor de café en la década de los 70 a convertirse en un productor de minerales y de coca en la época de los 90. Este cambio económico se debió implementarse debido al contexto más abierto, flexible y competitivo. La agricultura pasó de representar el 50% de las exportaciones en 1985 al 21% en 1998 y el 8% en el 2000, y su participación en las exportaciones en el contexto mundial, que en la década de los 90 estaba alrededor del 19%, para 2005 era apenas el 14%. Esta se explica de acuerdo a la caída del precio del grano y una alta oferta con poca demanda internacional. Debido a ello, el país migró y enfocó sus esfuerzos en buscar otros mercados, evidenciando en los últimos años la necesidad de países industrializados por conseguir minerales e hidrocarburos, encontrando aquí en Colombia fuentes como petróleo, gas, carbón, oro, hierro, entre otros. El petróleo, el oro y el carbón se posicionaron teniendo un auge crecentista, mostrando el potencial energético que tenía el país, prevaleciendo allí el petróleo, ya que se convirtió en el principal renglón de exportaciones del país y una fuente importante de ingresos para el Estado. En los 90, este sector aumentó su participación en el Producto Interno Bruto del 1.5% en 1994 al 3.6% en 1999, y su producción creció de 126 mil barriles diarios en 1980 a 16 barriles diarios en 1990, posicionando al país como uno de los principales productores del crudo del continente latinoamericano, después de México, Brasil y Venezuela. En el actual gobierno se han fomentado una exploración y explotación agresiva en las fuentes de crudo, impulsada en buena medida por las facilidades del Estado que le ha otorgado a la inversión extranjera, lo cual llevó al país a la histórica cifra de 965 mil barriles por día a finales del 2011, pero ahora, debido a la pandemia y a la guerra de precios que generó entre dos pesos pesados de la producción internacional, Arabia Saudita y Rusia, han puesto en caída el valor del petróleo. De hecho, esta semana empezó con el crudo sucumbiendo a su nivel más bajo en los últimos 18 años. El Brent alcanzó los 22.58 dólares y el Texas West cayó por debajo de los 20 dólares. En cambio, Riyadh, sin embargo, anunció que aumentará su producción a nivel sin precedentes, pero la logística que se ha venido presentando es la de almacenar todo este petróleo, y ahora ya no hay espacio de almacenamiento,
ya que es una oferta enorme pero con poca demanda. Tenemos aquí una pregunta. ¿Deberá Colombia migrar a otro tipo de mercados? ¿Buscaremos alternativas como las de los servicios para competir en el mercado? Muchísimas gracias, Mauricio. Tu información nos es de mucha ayuda. Ahora iremos con Nicole Sabogal, quien nos contará cómo está la industria el día de hoy. Adelante, Nicole. Y es así, Santiago. La caída brutal en los precios de barril prendió las alertas dentro del país, motivadas por las decisiones tomadas de dos grandes productores. Ecopetrol, por un lado, con toda su atención puesta en la inversión de $1.500 millones en Shell estadounidense, y Occidental Petroleum Corp. En una situación de apalancamiento a la reciente compra de un rival estadounidense, dejando este sector de la economía en manos de operadores junior con un balance negativo en sus cuentas para la extracción de petróleo y la posibilidad casi certera de que al 2021 una cuarta producción de Colombia se pierda, según Nicolás Urrieta, quien cubre la industria petrolera de Colombia para la consultora Control Risk. Además, cifras expuestas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestran que el porcentaje de producción desde inicio de año ha bajado un 10% y a final de abril a menos de 8.000 barriles por día. Esto debido a la difícil geología del país para construir pozos, obteniendo más agua que petróleo en su producción, aumentando asimismo costos alternos al petróleo y por lo tanto un recorte dentro de la producción y compras de insumos por parte de las productoras. Pero ¿cuál es la respuesta de las grandes compañías petroleras del país? Se lo preguntamos. Ecopetrol nos afirma que va a haber cortes en la producción de hasta el 10% a tener 664 barriles por día en este año. Asimismo, reducirá las inversiones planificadas en al menos $1.500 millones y ya ha empezado a cerrar campos que no son rentables a precios bajos para el Brent. Asimismo, esperan que las trabas dentro del proceso de legalización del fracking dentro de Colombia sean nulas para esta recesión que se avecina y se vuelva a poder regular el indicador PMI, que en marzo cerró con 49.3 puntos, registrando menos de 50 puntos, dando como resultado un proceso de descenso en el sector. Le preguntamos asimismo al director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar, Andrés Levenc Rueda, sobre el indicador y la situación, y esto nos respondió. Escuchemos. En marzo la producción decreció, así como los pedidos, que cayeron a su nivel más bajo en 3 años. No obstante, los tiempos de entrega de los proveedores aumentaron en forma considerable. A consecuencia de esta situación, la expectativa de producción a 12 meses cayó a su mínimo nivel desde la existencia de indicador para Colombia. Para rematar, este panorama desfavorable, el aumento de la tasa de cambio frente al dólar a su nivel más alto registrado en la historia, reaviva las presiones de costos. De esta manera, la presión sobre las industriales es doble: menores pedidos y márgenes más bajos. En medio de este panorama difícil, cabe destacar el hecho de que los niveles de crecimiento del empleo se mantuvieron, aunque a niveles más bajos. Les informó Nicole Sabogal. Muchas gracias, Nicole. Tu información es de mucha ayuda. Ahora veremos por qué el precio del petróleo se encuentra en cifras negativas. Sabemos que los gobiernos actualmente han obligado a las personas a estar confinadas en su casa, lo que hizo que la demanda de este líquido disminuyera en un 50%, lo que no es bueno para la industria petrolera, ya que los inversionistas tuvieron miedo y regalaron el precio futuro del petróleo por el miedo que ellos tenían a recibir cargueros llenos de este líquido. Adicional a esto, sabemos que la guerra entre Arabia Saudita y Rusia hizo que este precio cayera aún más, ya que Arabia Saudita aumentó su producción de petróleo para que el precio bajara cada vez más. Por lo que sabemos que este precio del petróleo cayó para el mes de mayo. Ahora, sabemos que el petróleo es muy costoso almacenarlo, ya que el petróleo expide gases muy peligrosos como el dióxido de carbono, lo que hace que este almacenamiento sea tan costoso, por lo cual los países también comenzaron a regalar este preciado líquido. Al ver esta información, ¿sabemos qué pasará con Colombia? Ya que el 70% de las exportaciones colombianas son petróleo, un caso grave para la industria y economía colombiana. En el siguiente informe veremos qué pasa con nuestro mercado.
Hasta luego.